Muy bien, vamos a continuar nuestra lectura sobre la estructura y funcionamiento de las macrobiomoléculas, en esta ocasión lípidos y ácidos nucleicos. Las características de los lípidos empiezan con el hecho de que no son polímeros verdaderos, ya que no forman polímeros. Son moléculas relativamente pequeñas y no se ajustan a la definición de macromolécula. Los lípidos también son hidrofóbicos y son altamente no polares. Contienen muchos enlaces carbono-hidrógeno en su estructura. Y por último, hay tres tipos principales de lípidos de los que vamos a hablar. Uno son los triglicéridos, seguidos de fosfolípidos y luego las ceras y esteroides. Iniciaremos con los triglicéridos. Están constituidos de tres cadenas de ácidos grasos y una molécula de glicerol, que es un azúcar, es una triosa, conocido como alcohol debido a los grupos hidroxilo en la estructura. Cada ácido graso va a estar unido a través de un proceso de deshidratación, reacciones de deshidratación o síntesis, para formar lo que llamamos uniones ésteres. Esas uniones ésteres están encerradas en un círculo color azul. El agua se elimina, también el grupo hidroxilo del ácido graso y el hidrógeno del glicerol. Hay dos tipos de ácidos grasos, los no saturados y los saturados. Veremos esos dos tipos. Las funciones de las grasas son más de almacenamiento de energía. Son tienen capacidad 2 veces más grande que los polisacáridos, los almidones y el glucógeno. Puedes combinar más energía en una molécula más pequeña. La capa de grasa en los animales los protege y amortigua lo que son los órganos. Este es uno de los propósitos del tejido adiposo. Como los animales se mueven, pues tenemos que llevar almacenamiento de energía con nosotros y esa es la función del tejido adiposo. Este se hincha y se encoge tanto como sea necesario. También forma una capa aislante en el caso de los mamíferos marinos. Esta capa aislante ayuda a que los mamíferos marinos se conserven tibios en medio ambiente muy frío. Ahora veamos las grasas saturadas. Son estructuras muy lineales y debido a que son lineales, las moléculas se unen de manera muy fácil formando sólidos a temperatura ambiente. La mantequilla y la manteca de cerdo son ejemplos de ácidos grasos saturados y usualmente provienen de grasas animales. Por el otro lado, los ácidos grasos no saturados o insaturados tienen un doble enlace entre la cadena de ácido graso, entre los carbonos de la cadena del ácido graso. Tenemos un enlace doble, el cual provoca que sea una grasa monoinsaturada, o puedes tener dobles enlaces, los cuales los convierte en una grasa poliinsaturada. Usualmente se van a encontrar en semillas de vegetales y pescado y se llaman aceites debido a que son líquidos a temperatura ambiente. Naturalmente se encuentran en la configuración cis, donde los hidrógenos del grupo de los carbonos y del doble enlace están en el mismo lado. Esto es lo que va a formar una curvatura en la molécula. Las grasas trans, por otro lado, son grasas que tienen todavía un enlace doble. Sin embargo, los hidrógenos están en los lados opuestos. Esto es debido al proceso de hidrogenación que ocurre de manera natural en las grasas cis cuando son hidrogenadas. Parte de este proceso es lo que los convierte en grasas saturadas. También las grasas trans provienen de esto. Se sabe que las grasas trans contribuyen más a las enfermedades cardiovasculares que las grasas normales, saturadas normales. Debido a esos problemas de salud con las grasas trans, estas están siendo prohibidas en ciertas áreas o están bajo regulación. Las etiquetas de los alimentos deben de tener esta cantidad de grasas trans o de grasas hidrogenadas, deben de publicarse en la etiqueta, en el empaque de los alimentos. Los esteroides y los fosfolípidos son otro grupo.
Los esteroides están hechos de 4 anillos de carbono fusionados. Ejemplos de esteroides son el colesterol y el cortisol. Estos mantienen la estructura de la membrana de manera apropiada en los animales y también son los precursores para las hormonas esteroides, tales como el estradiol y la testosterona. Los fosfolípidos son similares a los triglicéridos, excepto que tienen 2 cadenas de ácidos grasos, un glicerol y un grupo fosfato unidos en lugar de un tercer triglicérido. Así que un glicerol, 2 ácidos grasos y un fosfato. Ellos son los componentes esenciales de las membranas celulares. Ahora vámonos hacia los ácidos nucleicos. Aquí tenemos los monómeros de los ácidos nucleicos, son los nucleótidos. Es un azúcar de 5 carbonos con una base nitrogenada en el carbono número 1, un grupo fosfato en el carbono número 5 y enlaces fosfodiésteres, los cuales se forman por deshidratación o síntesis entre el fosfato de un nucleótido y el carbono número 3 del segundo. Las bases nitrogenadas pueden ser de 2 tipos. Tenemos las pirimidinas y las purinas. Cadena o anillo sencillo o anillo doble. La manera en que yo recuerdo es esta. Una pirimidina tiene un nombre largo y la pirimidina tiene una estructura más corta. Por el otro lado, la purina, que tiene un nombre corto, su estructura es más larga, doble. También podemos recordar con la expresión pure silver, plata pura. Las purinas están constituidas de adenina y guanina, pure AG. Es la forma en como yo recuerdo. La estructura de los ácidos nucleicos es muy similar, pero hay algunas diferencias. Los 2 ácidos nucleicos principales son el DNA y el RNA. El azúcar es la desoxirribosa en el DNA y la ribosa en el RNA. En el carbono número 2 hay un oxígeno en la ribosa para formar un hidroxilo. En la desoxirribosa solo aparece el hidrógeno. El DNA está hecho de 2 polinucleótidos, mientras que el RNA está constituido de una banda nucleótida. La base nitrogenada timina se encuentra en el DNA, pero no en el RNA. El DNA almacena y copia información, mientras que el RNA transmite la información y realiza otras funciones también. Los ácidos nucleicos. El DNA, también conocido como el ácido desoxirribonucleico, son polímeros unidos por síntesis o reacciones de deshidratación para formar una banda fosfodiéster. Esta banda está encerrada en un círculo en rojo. Es un fosfodiéster porque tiene un grupo fosfato seguido de 2 oxígenos en la unión, en el enlace en la unión que une o que enlaza los 2 nucleótidos. Así que 2 ésteres en lugar de 1. Los enlaces de hidrógeno ocurren entre los 2 polinucleótidos. Las bases se unen siempre, la adenina con la base nitrogenada timina y la guanina con la citosina. Esto también permite que el DNA tenga una dirección específica. Nota el arreglo de uno de los laterales o de los lados de la banda nucleótida contra el otro lado de la banda nucleótida. Están en direcciones opuestas. Así tenemos unas bases complementarias y en dirección opuesta. El ácido ribonucleico, por otro lado, es muy similar al DNA o el ADN. Pero la diferencia está en que el carbono, el azúcar de 5 carbonos, y la diferencia está en la base nitrogenada. Tenemos polímeros formados por la síntesis, tenemos uniones entre el fosfato de un nucleótido y el carbono 3 del otro nucleótido. Pero tenemos una sola banda, la cual se puede empalmar en sí misma, como en el RNA-T o el RNA ribosomal. Hay varios tipos de RNA de acuerdo a sus funciones. Tenemos el RNA mensajero, el cual va a llevar información del núcleo al ribosoma. También tenemos el RNA transfer, que es el que va a llevar los aminoácidos desde el citoplasma al ribosoma para la síntesis de proteínas. Y el RNA ribosomal
que es el que va a formar parte del ribosoma y ayuda con el proceso de unión de los aminoácidos para formar la cadena péptida. Otro tipo de RNA juega un papel importante en la regulación de los genes. Hablaremos de eso más adelante. Este no produce proteína, está estrictamente utilizado para la regulación de los genes. El último tipo del que quiero hablar es sobre un nucleótido muy especializado. No es un polímero, no es muy importante para el sistema biológico. Adenosina trifosfato, por otro lado, es conocido como el ATP. Es un nucleótido muy importante. Es un trifosfato nucleótido. Hay otros. Cada una de las 4 bases nitrogenadas forman un trinucleótido, pero este es único debido a que va a ser usado para la energía celular. Este proporciona una energía de manera rápida, se usa tan rápido como se forma, no sirve o no permite el almacenamiento de energía a largo plazo y se utiliza más con las cuestiones de adquisición de energía. Otros nucleótidos modificados incluyen los electrones transportadores, de los que hablaremos más tarde, conocidos como NAD y FAD. Esto concluye la lección sobre lípidos y ácidos nucleicos. Nos veremos más adelante.